Bienvenidos al avance del capítulo 41 de la telenovela Kuma, la otra esposa. Ceylan, en el hospital, empieza a gritar desesperadamente para que no se lleven a su hermano Jakub. Entre lágrimas y con la voz quebrada repite que no se lo pueden llevar, que él no puede dejarla sola. Karan, al verla fuera de control, la sujeta de los brazos e intenta tranquilizarla, diciéndole que debe serenarse, pero Ceylan no desiste y le suplica con fuerza que haga algo, que no se quede sin hacer nada, porque Jakub es lo único que le queda. De tanto nerviosismo, Ceylan siente un mareo y de repente se desploma. Karan alcanza a sostenerla antes de que caiga al suelo y la recuesta con cuidado en una de las bancas del pasillo. Angustiado, comienza a gritar con todas sus fuerzas pidiendo un doctor y una enfermera. Al escuchar los gritos, el personal médico llega corriendo. Sin perder tiempo, Karan carga a Ceylan en sus brazos y la lleva directamente hacia la sala para que la atiendan. Mientras tanto, Emir, que los estaba observando escondido a lo lejos, al ver la situación se apresura a ocultarse aún más para evitar que lo descubran. Por otro lado, en la casa, Mustafa recibe una llamada de la señora Nilay. Con gesto serio contesta y pregunta qué sucede. Al escuchar lo que ella le dice, queda paralizado, suelta el teléfono y este cae al suelo. El sonido alerta a Gonca, que estaba sentada en el sofá, y de inmediato se levanta para acercarse. Con el rostro lleno de preocupación le pregunta qué pasó. Mustafa, con la voz entrecortada, le responde que su hermano Jakub falleció. La noticia impacta a todos. Leila, incrédula, le pregunta cómo puede ser posible si ya les habían dicho que Jakub estaba mejorando. Gonca, confundida, también le pregunta cómo fue que sucedió. Mustafa, aún en shock, les explica que la enfermera le dijo que sufrió un infarto repentino. Gonca, al escuchar aquello, se queda sin palabras, luego se disculpa diciendo que no puede con más muertes, que no sabe cómo soportarlo porque se pone muy mal. En ese momento, tocan el timbre. Gonca, aprovechando para distraerse, decide ir a abrir la puerta. Mientras tanto, Leila se acerca a Mustafa y lo invita a sentarse, pidiéndole que se calme un poco. Gonca abre la puerta y se encuentra con Ferit. Lo deja pasar y sin rodeos le cuenta la mala noticia que acababan de recibir del hospital. Ferit se sorprende y no lo puede creer. Inmediatamente se acerca a Mustafa, le pone una mano en el hombro y le da el pésame. Mustafa, con rabia y dolor, le pregunta qué está haciendo allí, cuando debería ir al hospital a ver a su hermano por última vez. Ferit lo detiene y le explica que no puede ir en ese estado. Mustafa se levanta exaltado y le aclara que debe ir, porque tiene que reclamarle a la familia Selikan. Leila interviene rápidamente y le dice que no puede hacer eso ahora. Ferit respalda a Leila, le recuerda que ella tiene razón y le pide a Mustafa que se tranquilice, aunque reconoce que si realmente quiere despedirse puede hacerlo, pero todos saben que en realidad está obsesionado con Karan y lo único que busca es desquitarse con él por todo el dolor que siente. Mustafa, con los ojos llenos de lágrimas, le confiesa que sí está molesto, porque si Karan tiene algo que ver con la muerte de su hermano, es su deber enfrentarlo. Leila, temerosa de que cometa una locura, lo detiene otra vez y le pide que la escuche, que entienda su miedo. Le ruega que no vaya porque puede perder el control y sería peor. Mustafa, lleno de ira, le responde que su hermano está muerto, pero Leila insiste en que piense también en Ceylan, que seguramente está destrozada, y le suplica que se quede por lo menos un momento más en la casa. Ella le propone que la deje llamar a Ceylan, y que después vayan juntos al hospital, pero con la promesa de que él no provocará problemas. Mustafa, respirando hondo, se calma un poco y acepta, dándole su palabra de que esperará. Leila toma el teléfono y marca el número de Ceylan, pero quien contesta es Karan. Él le explica que Ceylan sufrió una crisis nerviosa y tuvieron que trasladarla a una habitación privada. Leila, angustiada, le pregunta si Ceylan está bien. Karan le responde que le administraron un sedante y que ahora está dormida, por lo que lamentablemente no puede recibir visitas hasta que se recupere. Al escuchar aquello, Mustafa se levanta de golpe del sofá, arrebata el teléfono y habla directamente con Karan. Con tono furioso le advierte que si algo le pasa a Ceylan será culpa suya o de su familia, y que no se quedará de brazos cruzados porque acabará con ellos y prenderá fuego a su mansión. Karan, desde el otro lado de la línea, le jura que ni él ni su familia tuvieron que ver con la muerte de Jakub, ni nunca lo harán. Además, le recomienda cuidar su lenguaje, porque aunque esté de luto, no le permitirá que descargue su rabia contra él. Las palabras de Karan solo aumentan la furia de Mustafa. Leila lo nota y, asustada, interviene rápidamente. Lo toma del brazo y le pide con firmeza que se calme, recordándole que le había prometido no perder el control. Mustafa respira con dificultad, lleno de rabia y dolor, mientras Leila lo sostiene para evitar que vuelva a desbordarse.
Después de eso, Leila le pide a Karan que, cuando Ceylan despierte, hable con ella y le diga que los llame lo más pronto posible. Karan le promete que así será y cuelga la llamada. Mustafa, anonadado, se pregunta en voz alta qué hará ahora, mostrando su desesperación. Ferit interviene y le pide que se tranquilice, recordándole que Ceylan será fuerte por su hermana y que, tal como dijo Karan, ella está sedada, lo que significa que pronto estará bien. Al mismo tiempo, Leila le dice a Ferit que ya se puede ir porque no es necesario que se quede en la casa. Sin embargo, Gonca le recuerda que Ferit también es parte de la familia y que tiene derecho a estar allí. Ferit, con calma, le pide a Leila que le permita quedarse, considerando que tal vez pueda ayudarla en algo. Leila no le dirige la palabra y, en cambio, se centra en Mustafa, a quien le pide que vayan a su habitación para que intente dormir. Mustafa, alterado, le pregunta cómo piensa que va a dormir en una situación como esa, aclarando que prefiere ir al hospital para visitar a su hermano por última vez. También le promete que no se meterá con nadie de esa familia y, además, le recuerda que deben comenzar con los trámites del funeral, pero que como Yacoub era un prisionero, él no sabe cómo va ese proceso. Al escuchar eso, Ferit murmura que él podría ayudar en esos trámites, pero en ese momento no puede arriesgarse porque podrían sospechar de él. Luego se dirige hacia Leila y le dice que la acompañará, pero Leila le responde que no es necesario y se retira con gesto de enfado. Gonca, sin pensar en lo que ocurre entre ellos, le pide a Ferit que mejor tome asiento, pero Ferit le aclara que no puede dejarlos solos y que lo más prudente es que espere en la casa. Gonca está de acuerdo con eso. Cuando Ferit se va, Gonca exclama que lo mejor será llamar a Mehmet para que se encargue de criticar y aclarar las cosas. Más tarde, Kudret recibe una llamada de Khan en donde le informa que Yacoub ha fallecido. Kudret, sin ocultar su alivio, le dice que es una buena noticia porque definitivamente se libraron de él. En ese momento, Sema va entrando a la habitación y de repente recibe un mensaje en su teléfono, en el que alguien le asegura que acabó con la vida de Yacoub antes de que pudiera hablar. Después de leer el mensaje, Sema se acerca a su madre y le dice que estaba muy preocupada por ella. Kudret le comunica que uno de los asesinos de Sally ha muerto. Sema, con rabia, le exclama que ojalá nunca descanse en paz. Por otro lado, en el hospital, Ceylan, todavía inconsciente, llama a su hermano en sueños, confundiéndolo con su padre, y le pide que no la deje sola. Karan, que está con ella en la habitación, observa cómo el doctor le pone más sedante, por lo que le pregunta si acaso ya no le había administrado antes. El doctor le responde que sí, pero como Ceylan está muy delicada y acaba de sufrir una crisis nerviosa, debe aplicarle más para que no se altere. Karan, preocupado, acaricia suavemente el cabello de Ceylan, pero al ver que ella intenta abrir los ojos, se retira de inmediato para que no lo vea. Al salir de la habitación, un hombre lo intercepta y le pregunta qué le ha dicho el doctor. Karan le comenta que el doctor le dio sedante de nuevo. El hombre, incrédulo, le pregunta cómo puede ser que Yacoub haya muerto de repente cuando todos decían que estaba mejorando. Karan trata de explicarle la situación, pero el hombre se adelanta y detiene al doctor para hacerle la misma pregunta. El doctor repite que, aunque el paciente muestre signos de mejoría, pueden ocurrir complicaciones repentinas, y que Yacoub perdió la vida a causa de un ataque al corazón. También agrega que probablemente su corazón reaccionó de forma adversa al medicamento del suero utilizado en su tratamiento, aunque aclara que es una situación poco frecuente. Karan interviene y le pregunta al doctor si acaba de decir que el paciente reaccionó al medicamento del suero. El doctor le responde que sí. Karan asiente en silencio y le agradece por todo. Al retirarse, el hombre le hace saber a Karan que la policía tomará las declaraciones de todo el personal del hospital y que solo esperan que Ceylan se recupere pronto para que pueda dar su testimonio. Karan, con firmeza, le dice que ojalá así sea. En ese momento aparece la enfermera y les informa que será la encargada de comunicarles cualquier novedad respecto al caso de Yacoub. Poco después, Emir llega al hospital y les pregunta cómo está Ceylan. El hombre le responde que está bien, pero que el médico le dio un sedante y ahora está descansando. Emir insiste en que lo dejen pasar, asegurando que tal vez ella se despierte al verlo. Karan, molesto, lo toma por la camisa y lo arrincona contra la pared, repitiéndole que Ceylan necesita descansar. La enfermera escucha los ruidos y quiere acercarse para ver qué ocurre, pero al observar la situación se retira en silencio. Emir, con sarcasmo, le dice a Karan que él pensaba que no quería lidiar con Ceylan. Karan, cada vez más alterado, le responde que se está excediendo demasiado y le exige que salga del hospital. El hombre intenta calmar a Karan, pidiéndole que baje un poco la tensión, pero Karan, sin control, le grita que no puede. Más tarde, Gonca toma una taza de café y comienza a leer su fortuna en la espuma. En ese momento regresan Leila, Mustafa y Ferit a la casa.
Gonca, sorprendida, les pregunta si ya fueron al hospital. Leila le responde que no, porque en el camino Mustafa se puso mal y tuvieron que regresar, por lo que ahora solo deben esperar noticias y encargarse de la presión que existe sobre los arreglos del funeral. Gonca, molesta, se pregunta dónde está Mehmet cuando más lo necesitan. Justo en ese momento tocan el timbre. Gonca se levanta rápidamente a abrir la puerta y, al hacerlo, se encuentra con Mehmet frente a todos. Leila y Ferit se sorprenden mucho al verlo. Leila se acerca de inmediato y le pregunta qué está haciendo en su casa. Gonca interviene y les explica que ella lo invitó porque, después de todo, Mehmet también es considerado parte de la familia. Leila, incómoda, le susurra a Gonca porque no le dijo que él vendría. Gonca, tranquila, le responde preguntándole si acaso aún no la conoce. Mehmet, con formalidad, le extiende la mano a Mustafa y le da sus más sinceras condolencias. Mustafa le estrecha la mano y se lo agradece. A continuación, Mehmet toma la mano de Leila y le asegura que siempre estará a su lado para lo que necesite. Al observar la situación, Ferit se tranquiliza, pensando que Leila aún siente algo por Mehmet. Leila, nerviosa, suelta la mano de Mehmet y le da las gracias. Gonca los invita a todos a sentarse, pero a Mehmet en particular le pide que la acompañe a la cocina para preparar el café, recordando que la familia está de luto y necesita ese gesto de unión. Al entrar a la cocina, Mehmet le agradece a Gonca por haberlo llamado. Luego le pregunta si de verdad cree que él debería saber todo lo que está pasando. Gonca le responde que sí, que es necesario que lo sepa. Mehmet le dice que debería pasar más tiempo con ellos ahora que están de luto. Gonca le sugiere que deje de pensar en el luto, porque ya no pueden hacer nada para cambiarlo, y además le aclara que lo llamó solo para preguntarle si siempre habló con Leila cuando estaban a solas. Mehmet le cuenta con detalle que Leila no quiso seguir con él porque, cuando intentaron salir juntos, las cosas no pudieron funcionar. Aún así, él fue hasta su casa en este momento difícil solo para que sienta su apoyo. Gonca le pide que no diga eso, porque Leila sufrió mucho por su culpa y no quiere que él se deje engañar por las caras sonrientes. Por eso le advierte que no debe rendirse. Mehmet le pregunta qué debería hacer, porque cada vez que él avanza un paso, Leila retrocede, y eso lo confunde tanto que no puede pensar con claridad. Gonca lo aconseja diciéndole que entonces actúe con más suavidad, que la mire con sus ojos más pequeños, sin asustarla, y que busque animarla aprovechando estos momentos en los que está un poco tímida. Mehmet se interesa y le asegura que nunca dejará de seguirla hasta la muerte, porque la ama. Gonca le responde que lo logrará, aunque en su interior no logra encontrar esperanzas. Al día siguiente, Ceylan sueña con su hermano, quien la llama para que descubra la verdad. Ella sigue su voz, pero no lo ve en ningún lado. Karan, que permanece cuidándola, nota que está teniendo una pesadilla, así que se acerca rápidamente y le pide que respire con calma. Ceylan le pide entre sollozos que la suelte porque debe buscar a su hermano. Karan intenta tranquilizarla, pero al ver que no reacciona, sale de la habitación y llama desesperadamente al doctor. El doctor llega de inmediato y entra a la habitación, mientras Karan se queda afuera muy preocupado. Por otro lado, Leila va a buscar a Mustafa y le comenta que acaba de llamar al hospital y habló con la recepción. Mustafa le pregunta si ya pueden llevarse el cuerpo de su hermano. Leila le responde que aún no lo sabe porque no han dado respuesta. Mustafa trata de calmarse y dice que entonces esperarán un poco más. Leila coincide en que es lo mejor. Mustafa manifiesta que se está volviendo loco porque no hay respuestas, y Di le comenta que eso mismo le pasó a su padre. Mustafa le pregunta si alcanzó a preguntar en la recepción cómo estaba Ceylan. Leila le cuenta que no llamó a Karan porque él no quiso, así que llamó directamente al doctor, quien le informó que habían pasado a Ceylan a otra sala para que descanse, ya que le pusieron sedantes. Mustafa se fastidia y le pregunta si la familia Selikan está contenta con esto, advirtiendo que si algo le sucede a su hermana, la disputa de sangre inconclusa comenzará de nuevo. En ese momento, Ferit interrumpe y le sugiere a Mustafa que trate de comer algo, porque de lo contrario podría desmayarse en cualquier momento. Mustafa le responde que no tiene hambre. Leila agrega que ella tampoco quiere comer. Ferit, preocupado, les pide que al menos tomen un poco de té o agua. Como sabe que no lo harán, dice que él mismo traerá un poco de té. Luego de que Ferit se va, Leila le pide a Mustafa que la deje prepararle algo de comer. Mehmet la detiene y le dice que él puede encargarse de la comida porque sabe que ella también está cansada. Leila le da las gracias, pero insiste en que lo hará ella misma. Por otra parte, Emir habla por teléfono con su colega y le pregunta si realmente no hubo ningún problema. El hombre le responde que todo está limpio, pero que no sabe si Yakup despertará y hablará. Emir le pide que no se preocupe por eso, asegurándole que Yakup ya no hablará más. Después de la llamada,
Sema le pregunta a Emir quién no hablará más. Emir le responde claramente que Yacoub. Sema le pregunta si no tendrán problemas, pero Emir le dice que confíe, porque su hombre se encargó del trabajo limpiamente. Sema, aliviada, le pide que siga así y que le informe de todo lo que suceda. Emir la mira y le pregunta si acaso le está dando órdenes. Sema le responde que no, recordándole que son socios. Sin embargo, al salir, cambia el semblante de inmediato porque sabe que nunca se llevarán bien. Emir, por su lado, exclama que muy pronto también se deshará de ella. Sema, ya en su habitación, se acuesta en la cama y piensa en silencio que algún día acabará con él. Mientras tanto, Kudret llora desconsoladamente por la pérdida de su hijo. En ese momento, Nadire llega y le pregunta si quiere que le traiga el desayuno a la mesa o lo prefiere dentro de la casa. Kudret, muy dolida, le dice que no quiere comer. Nadire le pide que no hable así, porque para tomar sus medicamentos necesita tener el estómago lleno. Kudret sigue llorando sin parar. Sema aparece y le pregunta si aún sigue viendo las fotos de su hijo. Kudret le responde que sí. Sema, intentando parecer afectada, le cuenta que Sally apareció anoche en sus sueños. Kudret le dice que también lo soñó, por eso desea que su hijo descanse en paz en el lugar donde esté. Sema agrega que su hermano murió, pero ella sigue viviendo. Y cuando lo soñó, sintió como si a ambos les hubieran dado un lugar en la mansión, aunque ni siquiera pudo mirarlo a los ojos. Kudret le responde que no se preocupe, porque cuando llegue el momento, ella también partirá de esta vida. Sema solo le dice que ojalá así sea. Más tarde, el doctor sale de la habitación. Karan se levanta de inmediato y le pregunta cómo está Ceylan. El doctor le responde que sufrió un shock y que, para calmarla, tuvo que agregarle más sedante. Después le pregunta si él es su esposo. Karan responde que sí. El doctor le aconseja que la acompañe y la apoye en todo momento para que se recupere más rápido. Al rato, Karan recibe una llamada de su madre, pero decide apagar el teléfono. En ese momento recuerda cuando vio con sus propios ojos cómo Ceylan acabó con la vida de su hermano. En el presente, exclama que así como ella no podrá volver a ver a su hermano, él tampoco verá al suyo. Reconoce que no se puede comparar, porque él no lo mató ni mandó a que le quitaran la vida, pero sabe perfectamente que fue ella quien se la arrebató con sus propias manos. Por otro lado, Mustafa finaliza una llamada. Leila le pregunta si hay buenas noticias. Mustafa le responde que no, que su padre sigue igual. Ferit le pregunta qué pasó. Leila le comenta que el padre de Mustafa tuvo un derrame después de recibir la noticia. Ferit no lo puede creer y le dice a Mustafa que lo siente mucho. Mustafa expresa que se está volviendo loco porque ni siquiera puede escuchar la voz de Ceylan, y que si tan solo pudiera estar seguro de que ella está bien, estaría más tranquilo. Leila le pregunta por qué no la llama, ya que seguramente le contestará. Mustafa le responde que es una gran idea. Entonces, Leila toma su teléfono e intenta llamarla. Mientras tanto, Ferit piensa en que podría averiguar sobre Mehmet, pues no estará tranquilo mientras ese hombre siga cerca de ellos. Leila, al no lograr contactar a Ceylan, le dice a Mustafa que lo intentarán más tarde para que se tranquilice. Entonces, Ferit llama a un viejo amigo. Al contestar, este lo saluda y le pregunta cómo está. Ferit responde que está bien, pero que necesita un favor. Su amigo le pregunta qué requiere, y Ferit le pide información sobre el prisionero Mehmet. El hombre, que aún conserva datos de él, le cuenta que Mehmet era bastante arrogante y que tenía que acudir constantemente a la enfermería para medicarse, aunque ya no ha sabido más de su situación. Ferit le agradece por la información, asegurándole que le será muy útil. Después de esa llamada, Ferit contacta a otro de sus amigos, un psiquiatra, y le pide un favor, que le entregue información sobre su paciente Mehmet. El psiquiatra se niega en un principio, explicándole que no puede dar esos datos. Sin embargo, Ferit, casi suplicando, le pide que no lo traicione ahora. Finalmente, el médico accede a ayudarlo y le dice que pronto le contará lo que sabe. Ferit le agradece profundamente y le promete estar atento. Por otro lado, Karan entra a la habitación y ve a Ceylan descansando. Se acerca para tomarle la mano, pero ella se levanta de repente y le exige que no la toque. Le reprocha que, aunque él no haya mandado a quitarle la vida a su hermano, lleva su sangre en las manos, porque Yacoub era inocente y fue a prisión por su culpa. Entre lágrimas, le ordena que se marche. Karan, enfurecido, le grita que deje de culparlo por todo. Sin embargo, Ceylan insiste en que ahora también perdió a su hermano por su causa. Cansado de las acusaciones, Karan decide retirarse de la habitación. Al rato, Ceylan recibe una llamada de su hermano Mustafa. Al contestar, sin dejar de llorar, le cuenta que Yacoub murió.
Mustafa le responde que ya lo sabía y que por eso estaban preocupados por ella. Ceylan, desesperada, le confiesa que se siente culpable por la muerte de Yacoub. Mustafa la calma y le pide que no diga eso, porque ella no tiene la culpa de lo sucedido. Ella le pregunta si ya le dio la noticia a su padre y a Songul. Mustafa le responde que sí, pero que su padre se enfermó y sufrió un derrame cerebral. No obstante, le asegura que está en el hospital bajo los cuidados de Songul. Al escuchar esto, Ceylan rompe en llanto por todo lo que, según ella, ha provocado. Mustafa, preocupado, le pide que se tranquilice y le recuerde cualquier cosa que necesite. Además, le dice que Leila quiere hablar con ella. Cuando Mustafa le pasa el teléfono, Leila la saluda y le pregunta cómo está. Sin esperar más, Ceylan le pide que no le cuente a Mustafa lo que está a punto de decirle. Leila, comprendiendo la situación, entra en la cocina para hablar a solas. Ceylan le confiesa que su hermano la llamó mientras estaba en prisión y le dijo que había encontrado al asesino de Sally. Sin embargo, no alcanzó a decirle quién era, porque poco después se rumoró que había peleado con un preso, lo había matado y luego se había quitado la vida. Entre sollozos, asegura que Yacoub jamás hubiera asesinado a alguien ni mucho menos se hubiera quitado la vida. Leila la escucha atentamente y le asegura que no se preocupe, porque se alejó lo suficiente para que Mustafa no oiga nada. Ceylan continúa y le recuerda que, cuando su hermano intentó descubrir al verdadero asesino de Sally, todos se molestaron, por lo que cree que esa familia lo mandó a matar por venganza. Leila, angustiada, le advierte que quien acabó con la vida de Sally también podría hacerlo con ella si se entera de que sigue investigando. Por eso le aconseja que se aleje de esa familia, olvide el pasado y comience una vida nueva. Le asegura que Mustafa la apoyará, porque solo quiere su felicidad. Ceylan le responde que jamás olvidará lo que pasó, porque quien acabó con su hermano tendrá que pagar el precio, y ella se encargará de hacer justicia tarde o temprano. Leila, nerviosa, insiste en que piense en lo que le dijo y le promete que estará atenta a su próxima llamada. Mientras tanto, Karan camina de un lado a otro por el pasillo del hospital, atormentado por las palabras de Ceylan. En ese momento, un amigo se le acerca y le comenta que el tipo se asustó cuando su plan no funcionó. Karan le responde que también se suicidó, pero que Ceylan, cegada por el dolor, no puede ver la verdad, como si nada de lo que ellos hicieron importara. De pronto, aparece Emir y le dice a su hermano que no pudo quedarse más tiempo en la mansión. Le aclara que, aunque Karan se enoje, estará a su lado porque es su hermano. Karan lo acepta y le permite quedarse en el hospital. Emir, curioso, le pregunta cómo está Ceylan. Karan, molesto, le responde fríamente que está bien y se retira. Emir, en cambio, le dice al hombre que seguirá a su hermano para vigilarlo. Horas después, en la mansión, Kudret ve a su hija bajar las escaleras y le pregunta qué sucede. Sema le responde que su hermano no contesta sus llamadas y que no puede esperar más, así que irá al hospital. Su madre la detiene y le recuerda que la asesina de Sally ahora está de luto por su propio hermano, y que quien la apoya es Karan. Kudret le dice que no puede ir, porque solo empeorará la situación. La tranquiliza asegurándole que ella misma averiguará lo que está ocurriendo. Seguidamente, Kudret llama a Khan. Este la saluda y le dice que Karan está bien, por lo que no debe preocuparse. Kudret le agradece y cuelga, luego le pide a su hija que se tranquilice porque Karan volverá cuando todo termine. Mientras tanto, Ferit recibe la llamada de su amigo psiquiatra, quien le advierte que tiene malas noticias. Debe tener cuidado con Mehmet, porque está tratando con alguien que no está en sus cabales. Ferit le asegura que no se preocupe, que él será muy cuidadoso. En ese instante, Mehmet le dice a Leila que no han tenido oportunidad de hablar lo suficiente, por lo que le pide hacerlo hoy. Ella, sin saber nada, acepta. Ferit, que ya conoce la verdad, exclama para sí que Leila no tiene idea del problema en el que se ha metido, y decide que, si Mehmet intenta hacerle daño, lo eliminará. Poco después, Gonca aparece sonriente, pero al recordar que están de luto cambia su semblante y les dice que no ha podido dormir por la tristeza. Luego saluda a Ferit lanzándole besos y busca en su bolso las llaves de su casa, sin encontrarlas. Le pide entonces a Ferit que revise si las dejó en la puerta. Ferit propone acompañar a Leila, pero luego le pide que se quede descansando porque está agotada. Al mismo tiempo, le aclara a Mehmet que no es necesario que vaya. Mehmet, molesto, le responde que él no tiene derecho a decidir quién va y quién se queda, y le exige que deje de meterse en todo. Ferit empieza a sospechar que hay algo extraño en él. Leila interviene para que no discutan más. Finalmente, Gonca dice que será Ferit quien busque las llaves, y Mehmet, con frialdad, le advierte que él mismo se encargará de todo cuando llegue el momento. Por otro lado, Ceylan despierta preguntando por su hermano.
Karan entra a la habitación rápidamente e intenta ayudarla, pero ella se aparta y le pide que no la toque. Él se retira unos pasos y le dice que estará pendiente si necesita algo. Ceylan, con voz firme, le dice que si necesita algo, quiere ver a su hermano por última vez. Karan le responde que es imposible, porque el cuerpo fue trasladado a la morgue y los procedimientos son complicados. Ella lo acusa de ser un Celican poderoso y, aún así, de haber acabado con su hermano. Karan se le acerca y le repite que ellos no tuvieron nada que ver. En ese momento, suena el teléfono de Ferit. Leila y Mustafa corren a contestar, pero Gonca los detiene, diciendo que solo ella puede hacerlo porque es el teléfono de su novio. Sin embargo, Mustafa no lo soporta más y atiende. Del otro lado de la línea, la enfermera Reyhan les comunica que no pudieron entregar las pertenencias personales a la esposa del señor Jalil. Justo en ese instante llega Ferit y pregunta qué ocurre. Leila, confundida, le pregunta si en verdad es sobrino de Jalil. Ferit se queda sin palabras. Mientras tanto, Karan lleva a Ceylan a la morgue. El vigilante les permite el ingreso y, con ayuda de otro empleado, saca el cuerpo de Yaqub. Cuando se quedan a solas, Ceylan se acerca a su hermano y estalla en llanto, recordando cuando intentó revelarle la verdad sobre el asesino de Celí, pero no lo dejaron hablar. Entre lágrimas, le promete que hará justicia cueste lo que cueste. Al rato, los empleados regresan y le dicen que debe retirarse. Al salir, Ceylan se apoya contra la pared y escucha, sin querer, como los hombres comentan la extraña forma en la que Yaqub murió tan repentinamente. Poco después, Karan regresa junto a ella y le pregunta qué sucede. Ceylan le asegura que su hermano no murió de causas naturales, sino que fue asesinado la noche anterior. Karan insiste en que Yaqub mató primero a un prisionero y luego intentó acabar con su propia vida. Ceylan, desafiante, le responde que, si su familia no tuvo nada que ver con su muerte, entonces ella tiene derecho a solicitar una autopsia. Karan no sabe qué contestar, mientras Emir, que ha escuchado parte de la conversación, comienza a inquietarse demasiado, temiendo que la verdad sea descubierto. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.